Hola chicos, nueva serie, estamos de fiesta. Es sorpresa y no es sorpresa. Estaba haciendo vídeos de química inorgánica. Y en este libro que he cogido de referencia, que ya sabéis que es mi profe Alfonso el que lo hizo, pues se metía ya en terrenos, diríamos, de ampliación de química inorgánica, cuando yo sé que habrá muchos estudiantes o muchas personas que quisieran ya atacar o entrar en la química orgánica de una forma más decidida. Sobre unir las dos sin separación numérica, sin separación real, habría sido más dificultoso para la búsqueda, porque yo supongo que la persona que quiere buscar algo de química orgánica o de la química del carbono tendrá bien claro que hay una diferenciación muy clara entre química inorgánica y química orgánica. Hay algún nexo, por supuesto, sí los hay, incluso hay cuerpos, como veremos, que dudan si ponerlos en una o ponerlos en otra, pero bueno. Entonces digo, pues voy a hacer serie nueva. Pero tengo que coger otra letra para la nomenclatura inicial distinta de la química. Hombre, la química orgánica es química, Y he llegado, después de darle bastantes vueltas, probar bastantes cosillas, digo, mira, pues vamos a poner química con una apóstrofe y luego ORG, orgánica, química orgánica. Y este sería el química orgánica 001. El siguiente, pues, química orgánica 002, etc. Bueno, y dicho esto, no me voy a meter en más disquisiciones. Esta química orgánica ha sido llamada, y es llamada muchas veces, la química de la vida. Y es cierto que la vida se ha apoyado en este elemento, en el carbono, para hacer toda su complejidad. ¿Habría sido posible llegar a la complejidad que supone el nacimiento de la vida, de la consciencia, etcétera, etcétera, si no hubiera existido un átomo como el carbono? O sea, digamos, se podría dar la vuelta. El carbono da vida. Sin carbono negaríamos la posibilidad de una vida. Hay vida que se sustentan en otros átomos que no es el carbono, pero es muy escasa. El carbono es la que ha dado la gran batería, la gran profusión de cuerpos y cuerpos. Se calculan hoy que, aquí cuando mi profe hizo este vídeo, este libro, dice que se calcula que hay unos 700.000 cuerpos derivados del carbono. Bueno, pues hoy en las noticias, en las referencias de Google y de los buscadores, se calcula 1 millón, y además crecen año tras año todas las sustancias que se encuentran nuevas o se fabrican nuevas a base del carbono. En fin, pondremos aquí química orgánica también llamada química del carbono, porque claro, ahora, ¿por qué es llamada química orgánica? Nos va a dar una explicación aquí ahora, a modo de introducción. Se define la química orgánica como la parte de la química que estudia las sustancias que contienen el carbono, que es como os estaba diciendo. Estos compuestos son producidos generalmente por los organismos vivos, tanto plantas como animales, y de ahí proviene el nombre de química orgánica. De química orgánica. Orgánico es todo lo que es de vegetal o animal. Hay compuestos que, de acuerdo con esta definición, de que están hechos
por los organismos vivos, deberían ser considerados como orgánicos. Bueno, esta definición de qué es del carbono, hay unos que, te repito, hay compuestos que, de acuerdo con esta definición de que son las sustancias que contienen carbono, las de la química orgánica, deberían ser considerados como orgánicos, como son los carbonatos, carbonato cálcico, el mármol, la piedra, etc., y otros, los cianuros, que tienen el grupo CN, pero es carbono más nitrógeno, carbono, los acetatos, que estos ya están más próximos a la química orgánica, puesto que pondrían del acético, que el acético está hecho por la química, por los seres vivos. La degeneración del vino es el acético. Sin embargo, se estudian en la química inorgánica estos, que te acabo de decir, acetatos, cianuros, carbonatos, porque o se presentan como minerales, es decir, como piedras en la naturaleza, o tienen una química similar a los compuestos inorgánicos. Es decir, que tienen luego un comportamiento más similar al de los inorgánicos que al de los orgánicos. El mayor obstáculo para el avance de la química orgánica hasta el siglo XIX, 1800 y algo, fue la idea de que los compuestos estudiados en esta parte de la química solo podrían ser producidos por los organismos vivos. Era lo que se pensaba. No, esto solo lo pueden producir los organismos vivos. Incluso para producir el ácido acético, vinagre, y el índigo, el añil, que es una sustancia que tizna muy bien, de este color tirando a violeta. Son sustancias conocidas desde antiguo. El añil lleva miles de años utilizándose para tintar, y el vinagre, el acético, pues no digamos, ¿no? Dice, se suponía que tenían que darse con el concurso de fuerzas vitales, que llamaban, la fuerza vital, la fuerza de la vida, de los organismos vivos. Y si no, estas sustancias no podrían darse. Bueno, los científicos ya saben que buscan y dieron con ello, lógicamente. La síntesis de la urea, es decir, alguien, en concreto un tal Wöhler, que me cuesta a mí más escribirlo que a él descubrirlo. Bueno, esta fecha fue fundamental. En 1828, es primera mitad del siglo XIX, sintetiza la urea, ese cuerpo que va en el orín de las personas humanas. La urea la sintetiza, y utilizando cuerpos que no eran orgánicos. Entonces a la gente, ahí va, ha sintetizado, es decir, ha logrado hacer por síntesis, por unión de otros, la urea. Esto desmorona aquello de que era necesaria la vida. Y luego siguieron otros descubrimientos y otras síntesis. Dice, por reacción de sales inorgánicas, el sulfato amónico y el cianuro potásico. O sea, con sulfato amónico y con cianuro potásico, que son inorgánicas, pues logró sintetizar la urea. Fue el primer paso para derrumbar la teoría de la fuerza vital. La teoría de la fuerza vital, admitida como fija. Sin fuerza vital estas sustancias no se hacen. Pues esta teoría de la fuerza vital acabó de perder todo su crédito en los años siguientes, cuando Kolbe sintetizó otro cuerpo, el ácido acético, el del vinagre, en 1845. El acético. Partiendo de compuestos también inorgánicos. Bueno,
La mayoría de los compuestos de carbono que hoy se conocen, dice, y pasan de 700.000, lo corregimos, bueno, no lo corregimos, lo actualizamos, y digamos que hoy se supone 1 millón y más, porque cada año van apareciendo más. Dice, no se encuentran en forma de productos. Dice, la mayoría de los compuestos de carbono que hoy se conocen, no se encuentran en forma de productos naturales. La mayoría. O sea, hoy ya son muchos más los compuestos de carbono que no se encuentran en la naturaleza, que se han hecho, se han sacado de las destilaciones de la hulla, del petróleo, etcétera, etcétera, y se han fabricado, es decir, por laboratorio, por, como diríamos, ingeniería química. Vamos a hacer un cuerpo que... Esto no ha existido, bueno, pues nosotros lo vamos a crear. O sea, hoy son estos mayoría sobre los que la naturaleza tenía ya, digamos, catalogados y acuñados. Son muchos más los hechos por el hombre que los hechos ya por la naturaleza. Por la estructura que tienen los compuestos de carbono, se suelen agrupar, y ahora nos habla de los compuestos de carbono, ya empieza a ser algunas divisiones. Compuestos de carbono. Bueno, pues, ¡pam! 2 mitades dentro de los compuestos de carbono. Están, por una parte, la serie acíclica, y tú dirás, y bueno, ¿y qué tiene que ver aquí el ciclo, la rueda? O sea, no cíclica. Y la serie cíclica con rueda. Bueno, pues viene de lo siguiente, que aquí los átomos de carbono toman estructuras abiertas. Aquí un átomo unido con otro, 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 etcétera, pero abiertas. Cosa que la cíclica adquiere o tienen estructuras que van extendiéndose, pero al final acaban cerrando. Es decir, cíclica. Esta seguramente que no existe. Existen las triangulares, existen las cuadrangulares, las pentagonales, las hexagonales, y todas estas serían de la serie cíclica de la química orgánica. Y serie acíclica o lineal, aunque sea de líneas quebradas, de la química orgánica. La serie acíclica o compuestos de cadena abierta y la serie cíclica de cadena cerrada. En el estudio de ambas, lo esencial para en el estudio de ambas, es decir, cuando el químico estudia estas series, tanto las cíclicas como las acíclicas, dice, lo esencial para el químico es conocer la molécula del compuesto más que cualquiera de sus partes. Es decir, las quiere conocer, pero en su totalidad. No quiere conocer, o no le interesa conocer tanto esta parte, o esta otra, o esta otra. Es decir, le interesa conocer la totalidad, no sus piezas. O sea, no sus piezas. No le interesa conocer tipo de puertas, tipo de ventanas, tipo de tabiques, tipo de baños, tipo de cocinas, no. Le interesa conocer el edificio en general. Dice, le interesa más bien conocer la molécula del compuesto, es decir, toda ella, el edificio, más que cualquiera de sus partes, ya que en química orgánica la molécula se considera como un todo arquitectónico, como un edificio formado por piezas que se unen de acuerdo con principios sencillos. Es decir, esta pieza con esta otra se unen, pues ya sabemos cómo se unen. Sí, porque está estudiado que esta con esta se tienen que unir de esta manera, con este ángulo, con esta longitud, con esta distancia, etcétera, etcétera. Pero lo que da la personalidad, el carnet de identidad a la química orgánica es el compuesto entero. Enlaces de carbono. Y ahora vamos a ver ya el carbono. ¿Qué tiene de especial para hacer toda esta complejidad enorme de su química que ha merecido tener bloque aparte?
química inorgánica, química orgánica, la química del carbono. Y todo esto por el carbono. No lo ha merecido el silicio, que también tiene su buena química, no lo ha merecido el hierro, no lo ha merecido esto, no, lo ha merecido el carbono. El gran número de compuestos de carbono se debe a que el carbono ocupa una posición central en la tabla periódica, por lo que se combina tanto con los elementos electronegativos igual que con los electropositivos. Claro, esto le da una popularidad y una actividad enorme. Poderse aliar con cualquiera, tanto con los electronegativos como con los electropositivos. Además tiene la virtud de poder saturar sus valencias, es decir, poder llenar sus valencias, uniéndose con otros átomos de carbono. Es decir, el carbono puede saturar sus valencias uniéndose con otros átomos de carbono. El hierro, por ejemplo, no saturaba sus valencias con otro átomo de hierro. El cloro, tampoco. El sodio, tampoco. Pero el carbono sí. El silicio, también. Y el germanio, que están en la misma columna, supongo que también. Pero el carbono sí. Y esto también le abre un campo enorme de producción, de productividad. Uniéndose con nosotros y dar origen de este modo a cadenas que hemos dibujado antes, más o menos largas. En su estado fundamental, el carbono posee un núcleo, su número atómico ya sabes que es 6. Eso significa que en el núcleo tendría 6 neutrones, 4, 5 y 6, juntamente también con los neutrones, que también son la mayoría de los átomos en número de 6, haciendo que la suma de neutrones y protones, de neutrones más protones, sea igual a 12, que son los que realmente pesan, los que tienen masa, porque los otros que están dando vueltas, que son los electrones, tienen una masa que comparada con la de los neutrones o protones, que son muy similares, en masa, no en carga, pues resulten prácticamente despreciativos, es decir, inoperantes. Por eso decimos, número atómico del carbono, 6. Peso atómico del carbono, 12. Bien. Pero lo más importante para ver la reactividad y la forma, sabéis que son los activos, los que no tienen masa, son los que más pintan luego para formar compuesto, que son los electrones. Bueno, los electrones del carbono, alrededor de este núcleo, por supuesto, sin imaginar cómo sería a escala, porque están a una distancia enorme, podríamos decir casi planetaria, comparado con su tamaño. Los electrones, pues tienen 2 niveles de energía. Primer nivel de energía, o nivel de energía que lo suelen llamar el primero L, y también dicen nivel de energía 1. Otro nivel de energía, vamos a suponer a esta distancia. Esta era una distancia, la distancia del nivel L, y esta sería la distancia del nivel M. En el nivel L, normalmente en todos los núcleos, solo hay 2 electrones, muy apañados, muy tranquilos, muy satisfechos, de estar ahí en primera línea mirando al núcleo,
Y ya en segunda línea, en el M, luego viene la L, M, etcétera, por orden alfabético. Pam, 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 los distintos niveles. Pues este ya hay suficiente para coger los otros electrones, que son 4. Son 4. O sea, si tienen 2 y 4, 6. Tiene que tener tantos electrones como protones. Tenía 6 protones, aquí 6 cargas positivas, tiene que tener 6 negativas. Ya llevamos 2, quedan 4. Y estas 4 en la M, que va a ser la capa de valencia. Valencia es la capa de que actúa, la que realmente vale. La otra no vale. Bueno, pues, oye, vamos a llamar a esta, que es la que actúa, capa de valencia. Y tiene 4. De los 4, 2, vamos a imaginarlas así en este orbital o suborbital, que también se llama, bueno, a este orbital primero, a este suborbital, o sea, suborbital donde giran, se le llama siempre ese, el primero. Entonces, dentro del nivel segundo, del M, también al primero, a este, que estarían súper satisfechos, que son 2, 1 y 2, tienen spin contrario, se aparean, están encantados de la vida. Esos serían también los de capa 2, a estos les llamarían, bueno, para ir escribiendo ya la configuración diríamos, en el E tienen 2, no, en la capa 1, el primer número que se pone aquí en esta configuración que vamos a hacer es la de los niveles, nivel N o 1. Entonces, en el uso, el primer subnivel, el primer, por decirlo así, recorrido, trayectoria, sería el S. Y hay ahí 2 electrones. Pasaríamos ahora a la segunda, a la de la M, o nivel 2. Nivel 2. Y ahí hay, en el nivel 2 hay también, en la primera capa que es la S, el primer subnivel que es la S, están esos 2 electrones. Y luego hay otros 2, uno por aquí y otro por aquí, pero que no se ponen de acuerdo. Tienen el mismo spin, es decir, el mismo giro, y no se asocian. Y están cada uno por su lado. Este puede estar en el eje de las X, normalmente se dice, y otro estaría en el eje de las Y. Entonces, a ese subnivel, que se le llama ya el subnivel P, sería 2, siempre el nivel, 2, P, si no pongo nada es que es 1, que sería el X, y el otro, el que no se lleva bien con él, por eso nos aparea, sería en el nivel 2, también subnivel P, Y. Y aquí estarían ya los 6 electrones del carbono. 2 aquí, y luego esto es el nivel L y este es el nivel M. En el nivel M, 2. Tranquilos, esos son los tranquilos, que no les van a dejar tranquilos. Se creían ellos que iban a poder estar ahí tranquilos. Y los revoltosos o desapareados, que son otros 2. Estos serían los 2 tranquilos y estos son los revoltosos o apareados. El que marca el número de electrones es este exponente que ponen aquí. Esto es que son 2 electrones del nivel 2 en el subnivel S. Y esto significa en el nivel 2 también, igual que él, pero solo tiene 1 en el subnivel P en sentido del plano X. Y el otro desapareado, que es del nivel 2 también, o M, en el plano Y. Bien, esto sería la configuración atómica del carbono. Dice, en su estado fundamental el carbono posee un núcleo rodeado por 6 electrones, que ya os hemos dicho, su número atómico es 6 y su fórmula electrónica sería esta. A veces no se detalla lo de X y lo de Y,
y te lo puedes encontrar así también. 2p y 2. Y no detallan que uno esté en el plano X y otro en el plano Y. O sea, esto también te lo puedes encontrar en lugar de esto. El par de electrones 1s2, el de los que están cerquita del núcleo, lo de cerquita es un decir, no interviene directamente en la formación de enlaces. No interviene directamente en la formación de enlaces este. Los dos últimos electrones de la capa L, que son el 2px y el 2pi, permiten formar dos enlaces covalentes al aparearse con otros electrones de otros dos átomos. Y covalentes, ya sabes, que dan lo mismo que reciben. Forman, este electrón, por ejemplo, formaría con otro electrón de otro átomo, de carbono o no carbono, formaría un doblete, de electrones perfectamente avenidos, con el spin distinto, etcétera, etcétera, se ponen a girar juntos con la misma energía y abrazan tanto al átomo del padre como al átomo de la madre, es decir, al primero que se ha juntado con el segundo que ha juntado, y logran que los dos estén abrazados, por así decir, por estos hijos que se les han casado. Pero el átomo de carbono se presenta actuando de ordinario como tetravalente. Y los cuatro enlaces que forma son de naturaleza covalente también. Si solo actuasen estos dos, sería de naturaleza divalente. Actuaría como dos negativos o dos positivos, pero dos. Pero no, es que nos lo encontramos actuando como tetravalente, como cuatro. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ni más ni menos que estos dos han contagiado a estos dos, a los tranquilos, les han sacado de sus casillas y les han hecho ser tan operativos, tan reaccionantes como ellos dos, que es lo que nos va a contar aquí. Para explicar esta tetravalencia, el que el carbono entre como 4, es preciso admitir, si no, no habría otra manera, que el átomo de carbono, cuando reacciona, presenta en su constitución electrónica, para explicar esta tetravalencia del carbono es preciso admitir que el átomo de carbono, cuando reacciona, presenta un cambio, que es la palabra que me había, presenta un cambio en su constitución electrónica, por este cambio, ¿en qué consistiría? Pues que el átomo de carbono se encuentra en un estado excitado, es decir, con más energía de la que normalmente tiene, ya que los 4 electrones de valencia, 2 de ellos ya están apareados y tienen la energía correspondiente a un orbital 2s, a este. Cuando un átomo de carbono reacciona, el par de electrones 2s, estos dos electrones 2s, queda desapareado, se rompe, le separa, y le dice, no, venga, separaos, no, que estamos muy bien, no, separarse, separarse. Y esto se les hace, pues, comunicándoles energía, o haciendo que la energía de otros que tienen más, que serían los revoltosos, la pongan a participar con los que no tenían y estaban ahí juntitos. Vamos, dicho alegóricamente y en plan, hay dos señores o dos personas que están aquí muy avenidas y no quieren saber nada con nadie, están contentos. Y hay otros aquí sueltos que están a viva. Entonces, cuando se da la ocasión de reaccionar, ellos dicen, ¿y por qué vamos a reaccionar nosotros dos? Oye, vamos a ver, venga, va. Tú ven aquí y tira de uno, que yo vengo aquí y tiro del otro, para que los 4 estemos sueltos y ya seamos 4 a entrar en el baile. En fin, dice, cuando el átomo de carbono reacciona, el par de electrones 2s, que estaban juntitos, quedan desapareados. Y uno de ellos, empezando por 1, pasa al nivel de energía P.
Es decir, de estar en el 2s, que tienen una energía determinada, pasan al P, al nivel de energía P, uno de ellos. Empieza por picar y coge más energía P. Con lo cual, los 4 electrones de valencia, y entonces este al quedarse sin este, ya no le queda más remedio que buscar a alguien. Es decir, que entrar en la coyuntura, en la sopa, de tener que buscar pareja en otro sitio. Entonces ya son 4 a buscar pareja. 4 en la valencia. Para encontrar en otro átomo otros 4 con quien aparearse. O sea que aquí su valencia, podríamos decir que ya es 4. Y dice, entonces, se transforma pues en la siguiente configuración. Es decir, quedarían, con este esquema de valencia, quedarían de la siguiente manera. En el nivel N, en el nivel N. Esto quedaría de la siguiente manera. Nivel M2. El S. Uno que es el que se habría sido abandonado por el otro. Y el otro que habría cogido la energía de los P, pues sería de la siguiente manera. 2 PX que ya estaba. Los trastos, los revoltosos. El 2PI que ya estaba. Y este que ha salido de aquí, el otro, que ha pasado a ser el 2P en el eje Z. Entonces, fíjate, ya tenemos los 4 electrones de valencia dispuestos a aparearse. 2s1, que no hace falta poner el 1, aquí también hay un 1, hay un 1 y hay un 1, en total 4. Los 4 electrones mezclan ahora sus energías. Acaban mezclando todas sus energías, tanto el 2s como el 2px, el 2pi y el 2pz, mezclan sus energías y llegan a tener el mismo carácter por un proceso denominado de hibridación. ¿Qué es hibridación? Pues cuando dos se juntan y dan un compuesto, el que sea, o dan un producto, el que sea, ese nuevo producto participa de la naturaleza de los dos originales. O sea, se parece tanto a uno como al otro. Es un producto híbrido. Ah, ya decía yo que se parecía mucho a este, claro, a este y a este, a los dos que lo han formado, el híbrido. La hibridación en un átomo es un proceso mediante el cual los distintos orbitales atómicos alcanzan un mismo nivel energético. O sea, ya tiene este electrón y este, ya tienen el mismo nivel de energía, que es por lo cual van a reaccionar con otros de otro átomo. Así, cuando el carbono se une con el hidrógeno, puede formarse 4 orbitales híbridos, que serían estos, totalmente equivalentes. Pues en esta unión, el orbital S del hidrógeno se hibrida, el S se hibrida con los 3P y se tiene la estructura, en concreto, como es con el hidrógeno, la del metano. El metano, ¿dónde estaría? Mira, un tetraedro es un triángulo equilátero puesto en el suelo. Y luego hay otro triángulo equilátero puesto en este lado, otro en este lado y otro aquí. En total 4 caras. Por eso se le llama tetraedro. 4 paredes. 4 paredes. ¿Te imaginas una pirámide triangular? Que tendría de base un triángulo equilátero y sus otros 3 lados sería este lateral y este frontal. Este es el frontal. Bueno, pues en el medio, donde se junten todos sus lugares simétricos y que equidisten
de estos 4 puntos, es decir, un punto central que equidiste de este, de este, de este y de este. Ese punto central, vamos a imaginarle, no sé si te lo puedes imaginar, en esa pirámide, pues colgando de arriba, en el centro, habría otro. Ese otro sería el átomo de carbono. Y estos serían los 4 átomos de hidrógeno. Un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno. Entonces este átomo de carbono tiene la misma distancia a los 4 hidrógenos. Esta distancia, de aquí a aquí, es la misma que de aquí a aquí, visto así en perspectiva, la misma que de aquí a aquí y la misma que de aquí a aquí. Y el ángulo que forma, que es un ángulo muy especial y que va a tener con ellos, el ángulo que forma, qué sé yo, mira, este ángulo del átomo de carbono entre este hidrógeno y este ángulo es de 109 grados con 28 minutos, que es precisamente el que corresponde al ángulo central de un tetraedro regular. Regular significa que tiene todas sus caras y todos sus ángulos iguales. Ese sería el caso del metano, que nosotros luego lo escribiremos así: CH4, un átomo de carbono con 4 de hidrógeno. Los 4 enlaces del metano, es decir, las 4 cuerdas que unirían al carbono con cada uno de los a ver si tengo aquí algo de color. Mira, las 4 distancias del carbono a los hidrógenos serían 1, 2, 3 y 4. Esas 4. Los ángulos que forman entre ellos son 109 grados con 28 minutos. Dice, cuando los 4 átomos o grupos atómicos unidos al carbono tetraédrico no son iguales, tú imagínate que aquí esto en vez de ser un H es un sodio, por ejemplo, o es un oxígeno que a su vez está unido con otro. Entonces, señores, el tetraedro, la regularidad ya se rompe, ya no es regular, los ángulos cambian ya. Dice, porque unos átomos se aproximan más que otros al carbono. Si fuera el oxígeno, por ejemplo, a lo mejor se aproximaba más al carbono que lo que se aproxima el hidrógeno. Las fuerzas de atracción o repulsión entre los átomos dependen de la distancia que haya entre los mismos. Cuando 2 átomos se aproximan y forman un enlace químico, las capas electrónicas de los átomos, es decir, los electrones, las capas electrónicas, las cortezas electrónicas negativas de los átomos, ¿qué hacen? Se repelen. Negativo con negativo se repelen. Pero, ¿qué ocurre también? Que la parte positiva que está en el núcleo atrae a la negativa del otro átomo. A la negativa del otro átomo. Y la parte positiva del núcleo de este átomo atrae a su vez a la corteza de este. Y entonces esas atracciones son las que hacen la combinación y que los electrones establezcan pares que les envuelven y los fijan mediante lo que llamamos un enlace, los unen mediante lo que llamamos el enlace covalente. Dice, pero entre el núcleo de un átomo y los electrones corticales del otro será una atracción. Las separaciones entre los átomos dependen principalmente, es decir, ¿qué separación hay entre átomos? Pues dependen principalmente de la naturaleza de los átomos, según quienes sean. Según quienes sean. Dice ahora, entre 2 átomos diferentes, que sea uno de carbono y uno de nitrógeno, pues va a haber siempre, si es un enlace sencillo, es decir, que solo hacen un enlace covalente entre los dos, un electrón y otro electrón, siempre, estén donde estén,
van a estar a la misma distancia. Aunque estén en otra molécula, acompañando y rodeados de otros átomos, ellos dos ya lo tienen fijo, lo tenían pactado. Que entre el carbono y el nitrógeno, cuando es un solo enlace, hay esta distancia. Una distancia determinada. Dice, las separaciones entre ellos dependen de tal. Y en general son prácticamente constantes para cada par de átomos. Hemos puesto el ejemplo del carbono y el nitrógeno. Cualquiera que sea la molécula en la que se encuentren. Es decir, que esos dos, el carbono y el nitrógeno, pueden ser componentes a su vez de otra molécula más grande, en la que estén participando. Pero no, entre ellos dos persiste su distancia. En virtud de estas mediciones, se puede asignar a los átomos de los elementos químicos unos radios efectivos, es decir, que son los radios que mandan en realidad en las uniones. De modo que la longitud de la unión entre dos átomos, de un átomo a otro átomo, de centro de núcleo a centro de núcleo, se puede obtener sumando sus radios. Sumando sus radios. ¿Cuál sería el radio? El radio de un átomo. Desde el núcleo hasta lo exterior de su corteza. Pues dice, por radio covalente, es decir, para hacer un enlace covalente, no de otro tipo, un enlace covalente, se entiende la mitad de la longitud de un enlace covalente entre dos átomos iguales. Es decir, si esto es un átomo de carbono y aquí tendríamos otro átomo de carbono, la distancia de núcleo a núcleo, bueno, pues entendemos por radio, la mitad, el radio sería la mitad de la longitud que hay entre átomo y átomo. Repito, el radio covalente se entiende la mitad de la longitud de un enlace covalente entre dos átomos iguales. Y ese sería el radio del carbono. Si no fueran de carbono, que fueran de otro compuesto que puede ligarse también con otro de su misma especie, pues estaríamos en el mismo caso. La longitud de enlace de C a C entre carbono y carbono en el diamante, esta longitud de enlace en el diamante es de 1,54 Armstrong, que ya sabes que el Armstrong era 10 a la menos 10 metros, es decir, un metro partido por 10 a la 10. Normalmente yo lo he oído más veces por 10 a la menos 8 centímetros. Claro, entre el metro y el centímetro hay 100, pues ya le quitan 2. O sea, pero para acordarse de lo que es un Armstrong, tendríamos 10 a la menos 10 metros. Pues esa distancia es la que hay entre el núcleo de un carbono y el núcleo de otro de carbono que están unidos de forma covalente. Dice, en el diamante es 1,54. Y esta, ya ves tú, que está esta longitud en el diamante, viene a ser la misma entre los carbonos tetraédricos de una cadena orgánica. Es decir, en una cadena orgánica, tanto si es abierta como cerrada, que estuvieran de forma tetraédrica, es decir, que los carbonos son ahora los que estarían en los vértices del tetraedro, también la longitud del enlace sería la misma que en el diamante, 1,54 Armstrong. Para calcular la longitud del enlace covalente entre dos átomos cualesquiera, distintos pero cualesquiera, basta sumar las longitudes de sus correspondientes radios covalentes. Es decir, si el nitrógeno tiene un radio covalente, si esto no fuera de carbono, que fuera de nitrógeno, tendría otra longitud de enlace de nitrógeno a nitrógeno. Entonces, dividiendo entre 2 sería su radio. O sea que radio de nitrógeno a nitrógeno sería la mitad de la longitud entre nitrógeno y nitrógeno. Y ese también se apunta. Lo mismo que aquí hemos apuntado 1,54 la longitud y el radio sería 0,77 Armstrong, el radio, pues con el nitrógeno también tiene otro radio. Precisamente aquí, y lo voy a poner
echa un poco mano de paciencia, porque esto de los radios y las longitudes es muy interesante y muy indicativo. Cuantas más cosas aprendamos del carbono, luego toda la química orgánica la tendremos mejor, puesto que él va a ser el protagonista de casi todo. Fíjate, y coge el ejemplo del carbono y el nitrógeno. Del carbono y el nitrógeno. Carbono y nitrógeno cuando hay solo un enlace covalente entre ambos. Carbono y nitrógeno cuando hay dos enlaces covalentes entre ambos. Y carbono y nitrógeno cuando hay tres enlaces covalentes entre ambos. ¿A qué longitud? Bueno, tenemos aquí una tabla con los radios covalentes atómicos en unidades Armstrong. Y pone, si son de enlace, pueden ser de enlace simple, de enlace doble y de enlace triple. Enlace doble. Si se tratara del hidrógeno, pues mira, enlace simple de un hidrógeno con otro hidrógeno, su radio sería de 0,30 Armstrongs. El carbono, si es entre sí mismo, lógicamente, el carbono, enlace simple entre carbonos, carbono-carbono. Enlace simple 0,77. Fíjate que es la mitad del que había en el diamante. 0,77. Pero si tienen doble enlace, y ahora no estoy hablando de aquellos ya hablaré luego. De este ejemplo ya hablaré luego. Ahora estoy hablando de carbonos con sí mismos, es decir, consigo mismos, entre ellos. Cuando tienen doble enlace entre ellos, entonces la distancia ya queda reducida. Al tener doble enlace están más apretados. Cuando tú a una cuerda para atar dos cosas le das 2 vueltas, la segunda vuelta hace que estén más apretados. Entonces ya el radio es menor, están más próximos, 0,67. Y cuando fuera triple, que también puede hacerlo, el carbono comparte 3 enlaces covalentes con otro, entonces todavía menor, 0,60. En el nitrógeno, lo mismo, nitrógeno con otro nitrógeno, enlace simple tiene 0,70, parecido al carbono. Si es enlace doble, 0,61, y si es enlace triple, 0,55. El oxígeno, enlace simple entre dos oxígenos, 0,66, y si es enlace doble, 0,55. Enlace triple no puede tener porque solo tiene de valencia 2. El flúor, 0,64 en el simple, un flúor con otro flúor, como puede ser el que forma con la molécula. En el cloro, que es un átomo más grande, más voluminoso, pues esta mayor distancia, 0,99 con el cloro. Con el bromo, todavía mayor, 1,04. Y con el yodo, por acabar ya la tabla que nos pone aquí, 1,33. Todo esto son Armstrongs. Radios, todo esto son radios. Radios de enlace covalente. Radios de enlaces covalentes. Radios de covalentes. Bueno, pues ahora vamos al ejemplo este. ¿Qué distancia habrá entre el átomo de carbono y el átomo de nitrógeno en un enlace simple? Pues vamos a ver. Enlace simple, en el carbono 0,77. En el carbono 0,77 más el radio del nitrógeno en enlace simple, 0,70. Igual a 1,47. 1,47 Armstrong. Perdón por eso. Si es enlace doble del carbono 0,67
0,67 más el doble para el nitrógeno, 0,61. Que esto da, pues 128. 1,28 angstros. Y por último, triple. Para el enlace triple del carbono, 60. Y del nitrógeno, 0,55. 115, es decir, 1,15. Ya lo pongo directamente, la suma de sus triples. El 60 más 55 es 110 más 5, 115. 1,15 angstros. Y esa sería la distancia. Las longitudes 1,47, 1,28 y 1,15 están en relación unas con otras. ¿En qué relación van disminuyendo de simple a doble y a triple? Bueno, pues van en esta relación. 1 es a 1,47, como es fácil de hacer, con una calculadora lo haríamos enseguida, como 0,87 es a 1,28 y como 0,78 es a 1,15. Esta es la relación. Es decir, si para el simple fuera 1, en el doble sería 0,87 y en el triple sería 0,78. La relación que hay. Cuando en realidad las distancias reales son estas: 1,47, 1,28 y 1,15 angstrom. Eso solo para el ejemplo del carbono con el nitrógeno. Simple, doble y triple. Cuando los sustituyentes que saturan las valencias del carbono tetraédrico son distintos, hemos dicho que entonces el tetraedro se hace regular. En el tetraedro que formaba el metano, el carbono con 4 hidrógenos igualicos, pues teníamos el 109. Pero ¿qué pasa si ya el carbono no coge a todos iguales, a un equipo de todos jugadores iguales para unirse, sino que coge jugadores diferentes para cambiar sus valencias con ellos? Dice, entonces el tetraedro se hace irregular, quedaría más alargado de un sitio, porque aquí está el átomo de tal, que es más voluminoso, que tiene más electronegatividad, etcétera, etcétera. Esta irregularidad proviene no solo de las distintas longitudes de los enlaces, sino también de los diferentes ángulos de enlace del carbono central. O sea, el carbono central, que estaría ahí con sus 4 hidrógenos, formando ángulos iguales. Esto visto desde, es una perspectiva, este estaría en el centro del tetraedro y con los hidrógenos formaría para todos el mismo ángulo de 109 grados con 28 minutos. Bueno, pues cuando tú sustituyas un hidrógeno de estos por otro, que sea por un bromo o por un cloro, etcétera, entonces los ángulos ya son diferentes. Ejemplo, si este carbono, tiene un enlace covalente con otro carbono, pero aquí tiene 2 enlaces covalentes con otro carbono, entonces este ángulo, señores, ya no es el de 109. O sea, en el tetraedro donde estarían formando estos, en la configuración volumétrica, ya no sería de 109, ya sería diferente. Dice, se aproxima a unos 120 grados. No 109, sino 120 grados. Dice, mientras que el del CCC, es decir, de un carbono con otro carbono y con otro carbono, este ángulo viene a ser el regular, el mismo que tenía, porque son iguales, el mismo que tenía con los hidrógenos, es decir, el del tetraedro regular, 109 grados con 28 minutos. Y otro ejemplo es que un carbono estuviera unido con un bromo y con un bromo. Entonces, el ángulo es mayor que el tetraédrico,
por la repulsión que originan los dos átomos de bromo. Es decir, estos dos átomos de bromo se repelen con sus cargas. Entonces este ángulo se abre. En fin. Esto nos hace una idea de lo matemática que es la química, en concreto la química del carbono. Y esta matematicidad, esta exactitud, este poder contar en todo momento los radios, pero con angstroms, las longitudes, las distancias, etc., y los ángulos con grados y con minutos, hace que luego sea muy previsible y muy fácil de estudiar. ¿Es fácil de estudiar? Sí. La química orgánica, muchísimo más fácil, porque tiene unas reglas. Y esas reglas son exactas, matemáticas. Lo mismo incluso hasta para la nomenclatura. Es decir, nos enseñarán a nombrarlos y nada más verlos dirá, esto tiene que ser el tal, 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 tal. Muy bien, chico, perfecto. Solo tienes que seguir la norma y te sale el nombre. ¿Habrá quien tenga luego dos nombres? Bueno, pero tú siempre puedes decir el ortodoxo, por así decirlo, el que se atiene a las normas. Qué sé yo, por poner un ejemplo, el ácido acético. Bueno, pues en química, con el nombre ortodoxo, digamos, reglado, sería el ácido etanoico. Luego ya veremos por qué. ¿Que además se le puede llamar acético? Sí. Y entonces tú, a la hora de nombrarlo, puedes nombrarlo por un nombre o con el otro. Estas dos magnitudes, ángulos de enlace y longitud de enlace y longitud de enlace, determinan la forma que presenta una molécula en el espacio. De ahí su importancia en la química del carbono, puesto que las propiedades químicas, es decir, si es más ácido, menos ácido, más volátil, punto de fusión, punto de ebullición, punto de esto, punto del otro, reactividad con tal cuerpo, con tal otro, dice, dependen de su configuración molecular característica, como ya hemos indicado antes. Es decir, en cuanto el ángulo fuera otro, ¿por qué? Porque además del bromo está otro por aquí tirando y ha abierto este ángulo, ya sería otro cuerpo, pero totalmente diferente a veces. Bueno, incluso teniendo la misma composición de átomos, los mismos, colocados de otra manera, lo que llamaremos un isómero, que ya lo estudiaremos, pueden ser totalmente diferentes. A veces incluso influyen en la forma de desviar la luz. Es decir, cuando la luz pasa por uno que tiene el enlace doble aquí y otro que no lo tiene aquí, que lo tiene al otro lado, pero siendo los mismos átomos, pero son dos moléculas que una tiene un enlace doble a un lado, otra a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, pues desvían la luz hacia lados diferentes, que son los famosos cis-trans, que son sustancias idénticas casi, pero su pequeña anomalía en el espacio, que como lo organizan, ya son sustancias diferentes. Bueno, chicos, primera palicilla por hoy, perdonad que me haya alargado. Seguiremos. Se hará más interesante cada día. Eso quiero pensar. Hasta luego.